La primera pregunta dice de la siguiente manera: ¿podemos orar con expresiones de queja como las de Job u otros salmistas? ¿Hasta qué punto debo expresar mis deseos a Dios? Creo que esta pregunta me corresponde. La respuesta es, hablamos que es importante que oremos en el espíritu de las Sagradas Escrituras. Así que, siendo conciso en mi respuesta, es legítimo clamar, como vemos que clamaron algunos hombres y mujeres de Dios, y lo hicieron con un corazón humilde, con un corazón de verdadera conciencia de su dependencia absoluta de Dios y reconocimiento de su soberanía, así como aceptación de su voluntad en todas las cosas. De tal manera que si estamos guardando ese mismo espíritu de las Escrituras, podemos usar incluso algunas oraciones que encontramos en la palabra de Dios como una fuente de guía para las palabras, el lenguaje con el que podemos elevar nuestra plegaria personal al Señor. Gracias, Pastor Guillermo. Por otra parte, tenemos la siguiente pregunta: ¿cómo aconsejar a una hermana profesional que no ejerce su profesión? ¿Se equivocó interpretando su vocación terrenal? Bueno, cuando hablamos de la vocación, acordamos de que la vocación ha sido establecida por el Señor. Evidentemente que en el entendimiento de ese llamado, puede que alguna persona particularmente haya escogido seguir el camino equivocado. Ahora, saber si una persona está caminando o no en el llamado que Dios le ha hecho, realmente tendría que evaluarse el caso particular. Lo que tenemos que tener por cierto es que a esas mismas personas que Dios les hace un llamado particular, Dios los capacita para tal llamado y para el cumplimiento de tal labor. Dios no llama a una persona, por ejemplo, a ser deportista, pero no le da ninguna habilidad para hacerlo, o no llama a una persona para ser predicador, pero resulta que la persona es incapaz de unir una frase con otra. Entonces, cuando pensamos de un llamado particular a una persona particular, debemos plantear la idea de que esta persona ha sido capacitada por Dios y que esta persona al mismo tiempo, dentro de la sabiduría y los principios bíblicos, entiende que Dios la ha llamado a esto y que por tanto ella es responsable de cumplir ese llamado. Ahora, si una persona posiblemente siguiendo sus propios deseos, sus propios intereses, pensó seguir un camino, pero luego se da cuenta de que posiblemente no era el camino que Dios le había trazado, bueno, eso puede suceder y esa persona puede encauzarse nuevamente hacia lo que Dios realmente tiene para ella. Ok, gracias, Pastor Oscar. Tenemos también la siguiente pregunta: ¿cuál es el punto de equilibrio entre la comunión cristiana y la vocación terrenal? ¿Debe un cristiano elegir lo primero? Repito, ¿cuál es el punto de equilibrio entre la comunión cristiana y la vocación terrenal? ¿Debe un cristiano elegir lo primero? Creo que el punto es entre la comunión cristiana o las actividades o los contextos donde se da una coinonía y la vocación terrenal. Bueno, realmente no entiendo la pregunta, voy a ser sincero. Sin embargo, voy a intentar responder, que debería el pastor Guillermo responderla, pero
voy a intentar responder lo que yo entiendo de la pregunta. Cuando hablamos de vocación cristiana y comunión cristiana, no estamos hablando de dos cosas que podamos elegir, una sí y la otra no. No estamos hablando de dos cosas, porque de hecho son dos mandatos divinos. Nosotros debemos tener comunión cristiana y debemos ejercer la vocación a la que Dios nos ha llamado. Ahora, tenemos que tener cuidado porque cuando estamos hablando de la vocación terrenal, también al mismo tiempo hablamos de que la vocación terrenal o el llamado particular está superditado al llamado general, que es el ser cristiano y comportarnos como cristianos y vivir para la gloria de Dios. Entonces nosotros no podemos poner como excusa, porque puede ser lo que esté sucediendo, que bueno, como yo estoy cumpliendo mi vocación y el pastor dijo que ahora tenía que trabajar, ahora yo no voy al culto y no tengo comunión ni tiempo con los hermanos porque siempre me la tengo que pasar trabajando, porque en última aprendí que el trabajo no es un castigo de Dios sino una bendición. Ahora yo trabajo 8 días a la semana. No se trata de eso. Y puede ser al revés también, ¿correcto? Y puede ser al revés, que a mí me gusta estarme entrometiendo lo ajeno y quiero estar cultivando la comunión con los hermanos, metido en la casa de ellos, y sea un ocioso que no quiero trabajar. Al tal Pablo le dice que bueno, que ese es el que Pablo dice que el que no trabaja que no coma. Gracias, mi hermano. Ok. Los otros hermanos también pueden responder, porque veo que la otra pregunta va dirigida también a la vocación, así que nos gustaría escucharles si fuese necesario. ¿Qué opinión puede dar acerca de la nueva corriente de pensamiento que promociona la supuesta libertad financiera, que vende una idea para que la persona no tenga nada que trabajar más? Bueno, hay algunas cosas que posiblemente por cuestiones de tiempo no compartí de manera directa, pero voy a poner una posición, o voy a poner un ejemplo, y con eso voy a dar mi respuesta. Imagínense que alguno de nosotros tuviese todo el dinero del mundo como para no tener necesidad de volver a trabajar. Es decir, si tuviéramos tanto dinero que podemos suplir todas nuestras necesidades, comida, vestido, la de nosotros y la de nuestra familia, pero sin hacer nada, para quedarnos en la casa durmiendo todo el día si quisiésemos. ¿Cuál debería ser la posición que el cristiano debe seguir si fuera un hombre muy rico? La respuesta es esta: debe trabajar. ¿Por qué? Porque el trabajo es un mandamiento del Señor. Independientemente de que usted sea rico o sea pobre, recuerde, no trabajamos principalmente para obtener recursos, trabajamos principalmente para la gloria de Dios y porque Dios lo ha mandado. Y como Dios lo ha mandado, entonces nosotros debemos trabajar. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos en la gloria con Él. ¿Sí? Saben que esta pregunta me hace recordar hace unos años en Colombia hubo un fraude. Mucha gente perdió plata por lo que llaman pirámides o algo así. Entonces un hombre le ofrecía a las personas que si invertían 500,000 pesos, al próximo mes estaban recibiendo 250,000 pesos. Y cada mes iban a recibir 250,000, o sea que era un interés pues que uno no lo consigue en ningún banco, ¿verdad? Así que mucha gente se metió en este tema y al final se descubrió que era un fraude. Así que los que sostenían los primeros se hicieron ricos. ¿Por qué? Porque los que iban por debajo, que iban dando sus 500,000 pesos, eran los que sostenían esto. Pero cuando ya no hay más gente que sostenga esto, se cae todo, ¿verdad? Recuerdo que escribí un artículo en un blog personal que tenía para ese tiempo, no sé si aún existirá, algo así como la cultura mafiosa del pueblo colombiano.
y es la cultura de las ganancias fáciles y rápidas. Hay un dicho allá que dice: de eso bueno no dan tanto. Y cuando uno oiga una cuestión así, donde usted sin trabajar, sin hacer un esfuerzo, se va a hacer rico y va a vivir súper bien, mira, eso forma parte de la cultura de la pereza. Eso no es un principio bíblico. Dios prospera y bendice nuestro trabajo conforme a su voluntad. Así que no coman cuento. En nuestro país, y consultando brevemente aquí con el pastor Oscar, me dice que aquí quizás hay una figura parecida. Se trata de la pensión, es decir, que alguien cumple determinado tiempo trabajando y luego se jubila y empieza a recibir un salario ya por el resto de su vida sin trabajar. Esto es interesante, ¿por qué? Porque muchas personas están en función de acabar rápidamente los 35 años o algo así que se deben llenar de requisito ante el Estado, 35 años laborables, para que puedan entonces pensionarse, y anhelan que llegue ese día para dedicarse a mirar para el techo. Y la mayoría de los que están en ese proceso, ese es su objetivo, esa es su meta. Pero hermanos, esa es una meta muy vana. Hay una ilustración de una pareja ya adulta que se jubila y decide comprarse una casa en la playa y dedicarse todas las mañanas a salir a la playa y recoger conchitas, y luego ir a la casa y lavar las conchitas y pintarlas y hacer adornos, y todos los días la misma rutina. ¿Creen ustedes que el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios está invirtiendo bien su vida haciendo esto todos los días? Es una reflexión importante para aquellos que anhelan, como la pregunta, tener una libertad financiera. La libertad financiera debe verse más bien como una oportunidad que Dios nos da para seguir empleando nuestras fuerzas, nuestras facultades, nuestros recursos para servir al prójimo, para servir más quizás en alguna cosa en el adelanto del reino de Dios. Bueno, habrá muchos asuntos donde podemos invertir nuestras fuerzas, nuestras facultades para la gloria de Dios. Gracias, mis hermanos. ¿Qué consejos da para entender el Antiguo Testamento y aplicarlo eficazmente en mi vida? ¿Qué consejos da para entender el Antiguo Testamento y aplicarlo en nuestra vida? Creo que la pregunta caló porque se habló en primera instancia de la palabra de Dios. Sin embargo, son libres. Sí. ¿Qué consejos da para entender el Antiguo Testamento y aplicarlo eficazmente a nuestra vida? Bueno, lo que yo diría acerca de esto es que debo tener en cuenta mejor ese principio básico y fundamental, que la palabra de Dios se interpreta a sí misma y que la revelación de Dios ha sido progresiva. Es decir, que el Antiguo Testamento es la revelación de Dios que se dio en el pasado, pero esa revelación se dio de manera progresiva, dando cada vez más luz y ampliando lo que Dios había dicho inicialmente. Así que cuando se llega al Nuevo Testamento, tenemos la mayor luz de la revelación de Dios,
y a la luz de esa mayor luz del Nuevo Testamento, debo interpretar el Nuevo Testamento para enriquecer lo que el Señor me está diciendo a través del Nuevo Pacto o del Nuevo Testamento, y que es de gran provecho para mi alma y para que pueda generarse en hábitos piadosos y se pueda también formar en mi alma el carácter de Cristo. Entonces, el orden es que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento y no al revés. Y eso nos daría la luz para ver con claridad cómo el Antiguo Testamento tiene una serie de principios que en el Nuevo Testamento ya los vemos con mayor claridad y que podemos de esa manera ver cómo se aplican a nuestra vida práctica en el Nuevo Pacto. Saben que cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, allí se nos muestra cómo usaron los santos del Nuevo Testamento el Antiguo Testamento. Recuerdan, en el día de la resurrección, Cristo mismo nos enseñó cómo se usa. En el día de la resurrección iban dos de sus discípulos rumbo a Emaús. Iban tristes. Y Cristo se les acercó y ellos no lo reconocieron. Cristo les preguntó, ¿qué les pasa? ¿Por qué están tan tristes? Ellos dicen, tú eres el único que ha estado aquí, que no sabe las últimas cosas que han estado pasando y cómo a este hombre justo lo mataron, tal. Y entonces la Biblia dice que Cristo, desde el Antiguo Testamento, les mostró que era necesario que estas cosas pasaran, acontecieran. ¿Recuerdan al diácono evangelista? El Espíritu Santo lo lleva rumbo al desierto y se encuentra con un carruaje del tesorero de la reina de Candace, y escuchó que iba leyendo a Isaías. Y él le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿cómo si no hay quien me explique? Así que él sube y le enseña el Evangelio. ¿Desde qué libros? Desde el Antiguo Testamento. Y le enseñó incluso la necesidad del bautismo. Así que los primeros predicadores cristianos, los apóstoles y pastores, predicaron el Evangelio desde el Antiguo Testamento. Así que de allí es que en la época de la Reforma se nos insiste que Cristo está en todas las Escrituras, y que una forma de leer el Antiguo Testamento es buscando cómo nos conduce a Cristo, cómo nos muestra a Cristo. Y nosotros entendemos el alcance de la muerte de Cristo en cruz y su sacrificio leyendo, por ejemplo, las leyes ceremoniales en el Antiguo Testamento. ¿Quieres comprender todas las implicaciones que el pecado tuvo en nuestras vidas y por qué fue necesario que Dios se hiciera carne y muriera en la cruz? Leamos la ley de Moisés y todas sus leyes ceremoniales, de limpieza, de exclusión de leprosos, todo lo estricto que eran los animales que tenían que sacrificarse. Así que yo creo en el principio cristocéntrico en la lectura e interpretación de las Sagradas Escrituras, y eso fue lo que hicieron los padres de la iglesia. Ellos procuraron siempre encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Así que no pase rápidamente por el Antiguo Testamento porque usted dice, no, es que allí no se me habla sobre Cristo. Claro que sí, por medio de sombras, por medio de sombras. Amén. Gracias, hermano. Soy padre y me siento frustrado porque al llegar la noche estoy sumamente cansado para hacer el devocional.
¿Cómo puedo mejorar en la constancia? Mis hermanos, no desconocemos que nuestra responsabilidad, como nos enseñaba el pastor Oscar, en nuestra vocación como padres, y aquí voy a reforzar un poco la respuesta que él dio antes sobre la hermana que hizo una profesión y después como que no era por allí. Bueno, yo creo que hay que entender cuál es la vocación general que nos dio Dios. La vocación general que nos ha dado a los hombres, aunque todos no se van a casar, pero casi todos, es ser esposos, ser padres, si Dios nos da hijos, ser proveedores, ser protectores. Por lo tanto, mis estudios, mi profesión y lo que haga en mi vida joven debe estar enfocado en adquirir destrezas que me permitan cumplir con esa vocación. En el caso de las damas, si Dios les concede esto, van a ser esposas, van a ser madres. Probablemente, bueno, casi siempre hay que instruir a los hijos a casa, y ellas pues son las que más tienen esta responsabilidad. Así que bueno, si vas a la universidad o en tu vida de joven, trata de prepararte para esa vocación, por si Dios te tiene para el matrimonio. Así que hombres, recuerden esto: la vida en esta tierra no es sencilla, no es fácil. La vida en esta tierra demanda esfuerzos. Usted llega cansado para hacer el devocional con sus hijos, pero no llegas cansado para prender el televisor y ver Netflix. ¿Sí se han dado cuenta? O sea, con sinceridad. Hay veces que yo le he dicho a mi esposa: es que estoy cansado, qué día tan largo, voy a prender el televisor. ¿Por qué no te pones a leer la Biblia? Eso te va a dar más descanso. Así que en ocasiones nos consideramos que estamos muy cansados para eso, pero no cansados para otra cosa. Bueno, usted puede recostarse en la cama. Yo sé que están unos que dicen que el devocional o el culto familiar hay que hacerlo en la sala, todo el mundo sentado y todos tienen que estar bien firmecitos. Mire, no es un culto en la congregación, es algo familiar. Y en ocasiones, bueno, usted está cansado, se recuesta en la cama, pero no se acueste completamente, porque ahí sí se duerme, ¿verdad? Pero usted puede estar en una posición de descanso, quitarse los zapatos, tal vez su esposa o su niña, y a las niñas les encanta consentir a los padres, ¿no? Así que ella puede que le sobe los pies, que traiga agüita tibia, y usted hace allí el devocional. Realmente, hermano, somos expertos en buscar excusas, y no lo digo por el que hizo la pregunta, sino por mí. Yo soy padre y esposo y trabajador, soy pastor, y somos expertos en buscar excusas. Yo sé que estamos cansados, pero hermanos, el alma de nuestros hijos vale mucho más que cualquier cansancio. Quiero complementar al pastor Julio. Y en este último punto, quizás los varones se frustran mucho en cuanto a este tema de el altar familiar o el devocional familiar, en dos aspectos. Uno,
en lo que tiene que ver con su capacidad de enseñar las Sagradas Escrituras, y dos, por el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? En las Sagradas Escrituras no existe una norma explícita de cómo es que debo dar o cómo se debe desarrollar ese altar familiar, como decía el pastor Julio, y que tiene que ser primer punto tal cosa, segundo punto tal otra, tercero tal otra. Entonces algunos hombres se frustran y finalmente nunca hacen un altar familiar porque dicen: no, yo no soy capaz de explicar un texto bíblico. Pero es que no necesita explicar un texto bíblico, no necesita hacer una disertación acerca de la confesión de fe de por qué Cristo el Señor también murió por los ángeles. No tiene por qué hacer ese tipo de disertación, simplemente puede orar, leer las Sagradas Escrituras, sacar una breve enseñanza, cantar unos himnos, orar. Y lo segundo es el tiempo. Algunos piensan que un buen altar familiar, un buen devocional familiar tiene que ser de hora y media en adelante. Y claro, llega el padre cansado de su trabajo, etcétera, etcétera, y le espera entonces una hora de altar familiar. Pues cualquiera se frustra, pero no se necesitan largos tiempos para decir que soy un hombre que cumplo y que estoy exponiendo a mi familia a las verdades de las Sagradas Escrituras, al impacto de la palabra de Dios, si hago más largo cada vez mi altar familiar. No, en eso tampoco hay una norma. Lo importante es que haya esos elementos, la lectura de las Sagradas Escrituras, y no tiene que ser todo un libro o todo un capítulo, no, un pasaje, un canto, un himno, una oración, y así entonces podemos de esa manera sortear también esas providencias difíciles de un día agotador, de un día largo de trabajo, y así no nos frustramos en ese ejercicio familiar. Amén. Gracias, hermano. Nos quedan unos 6 minutos y creo que podemos tomar el tiempo para responder esta última pregunta. ¿Cuál es el equilibrio entre el activismo y la comunión cristiana abundante? ¿Cuál es el equilibrio entre el activismo y la comunión cristiana abundante? Bueno, empecemos por decir que no hay que buscar equilibrio con el activismo. El activismo para mí no es bíblico. El activismo, como la palabra lo indica, es actividad vacía, estar constantemente haciendo algo en la iglesia, en la comunión de los santos. Creo que una iglesia sólidamente establecida en los principios y en las directrices de la palabra de Dios es una iglesia que guarda armonía con lo que enseñó el pastor Oscar, que 6 días trabajarás y un día será de reposo para el Señor. Así que la iglesia misma debe buscar también ser consecuente con esto. Es decir, que si el creyente debe ocuparse en el trabajo 6 días, entonces no va a programar o no va a tener en su agenda el lunes día de reunión de caballeros, el martes día de reunión para las damas, el jueves estudio bíblico del Antiguo Testamento, el viernes estudio bíblico del Antiguo Testamento, el sábado tal cosa. Eso es activismo y eso tampoco va en armonía ni hace justicia a este principio de 6 días trabajarás y 1 es de reposo para el Señor. Así que hermano, hermana, si usted tiene un espíritu donde se compromete con la agenda de su iglesia, que tiene una agenda bíblica, que tiene una agenda que está en armonía y en equilibrio con la eclesiología del Nuevo Testamento,
usted tranquilamente le animo a que apoye, a que participe esa agenda que mayormente va a estar centrada en el día del Señor, sin quitar que quizás esporádicamente haga algún tipo de actividad como este congreso, como estas conferencias, pero que es una sola vez al año, ¿verdad? Y que eso no va a trastornar en ningún sentido mi agenda ni cosa por el estilo. Así que yo creo, hermano, que no hay que buscar equilibrio entre activismo y comunión cristiana. El activismo hay que desecharlo porque no está dentro del modelo eclesiástico de las Sagradas Escrituras, y más bien en una agenda eclesiástica en armonía con el Nuevo Testamento. Yo me involucro con amor, con decisión, estoy con la iglesia donde está la iglesia reunida en el día del Señor, y busco con todo mi esfuerzo también reunirme entre semana donde está la iglesia en oración, y pare de contar. No voy a contradecir al pastor Guillermo, pero sí quería agregar en cuanto al tema del activismo y el tema de la comunión, en relación a lo que estuvimos conversando de la vocación terrenal del creyente, es porque uno de los pensamientos equivocados en la iglesia es que para yo ser una persona realmente espiritual, yo tengo que estar involucrado en todas las actividades que la iglesia haga, porque con lo que yo hago en mi vocación terrenal no estoy glorificando a Dios. Así que bueno, yo tengo que ser un líder de célula, tengo que participar en las reuniones de damas, tengo que participar en las reuniones de caballeros, tengo que participar, en una lista de actividades que se hacen para hacer ver que el creyente es espiritual si se encuentra involucrado en este tipo de actividades. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que un creyente espiritual es una persona que cumple con su vocación terrenal, es decir, cumple con su trabajo, tiene el devocional familiar con su familia, y dentro del marco de lo que ha establecido y de repente de los mismos lineamientos de la iglesia local, también encuentra tiempo de coinonía para poder compartir con sus hermanos y poder ministrarse unos a otros dentro de la actividad orgánica de cada individuo. Es decir, no es que estamos planificando una actividad porque habrá actividades que se planifican, pero estamos hablando de manera orgánica. Vamos a reunirnos, mi familia con tu familia, para compartir, para hablar de la palabra, para hacer el devocional posiblemente juntos una semana, sin que eso tenga que ser una agenda estricta y planificada que el creyente tiene que desarrollar. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la iglesia como un cuerpo es orgánico, recuerden, dentro de la vocación particular que Dios le ha encomendado a cada individuo. Amén. Pastor Guillermo, gracias. Pastor Oscar, gracias. Pastor Julio, gracias por tomarse todo ese tiempo para prepararse y venir a edificarnos como lo han hecho